Voy a invitarles a que abran su Biblia en esta mañana al libro de Marcos, capítulo 13. Vamos al libro de Marcos, capítulo 13, por favor. Y el día de hoy vamos a terminar nuestra exposición del capítulo 13, leyendo los versículos 28 hasta el 37. Ya nos guió el hermano Javier en esta lectura. Voy a leer para ustedes en esta ocasión, voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue lejos de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, privilegio de poder presentarnos ante tu trono de santidad, de justicia, y saber que no seremos consumidos, y esto es únicamente, completamente por la obra de Jesús a nuestro favor. Que pecadores ahora podemos presentarnos ante ti y saber que no hay más condenación en nuestra contra. Y en este momento en particular quisiera pedir que, por favor, a través de tu palabra, tú nos ayudes a crecer en la fe, fortalezcas nuestra fe, Dios, y de manera muy, muy específica, como siempre, no por una mera repetición, te pido que si alguien justo ahora, en este lugar, no te conoce personalmente, ha escuchado de ti, le gusta escuchar de la Biblia, pero no ha entregado su vida a ti, no te conoce personalmente, no sabe a dónde va a ir después de morir, no ha habido arrepentimiento en su vida. Humanamente hablando, la salvación es imposible para nosotros, pero posible únicamente para ti. Ruego que tú abras el entendimiento y muestres a Cristo como Señor y Salvador, y la urgencia, Dios, de estar preparados para tu venida. Toda la gloria es para ti, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Y quisiera hablarles en esta mañana, tarde, sobre el tema velando en fidelidad hasta que Cristo venga. Y hemos estado estudiando, escuchando en las últimas semanas uno de los discursos más solemnes y serios que dio Jesucristo. Todo lo que Él dijo, todo completamente es verdad y es importante. Pero este tema en particular llama mucho la atención porque Jesús está prácticamente anunciando el fin. Y nos ha hablado desde inicios del capítulo 13, sobre guerras, terremotos, persecuciones y sufrimiento, de la abominación desoladora, de la gran tribulación, y el domingo pasado vimos un poco más a detalle ese momento glorioso cuando el cielo se va a abrir y estando la tierra en tinieblas y en caos, y toda la gente verá al Hijo del Hombre apareciendo en las nubes, rodeado de un ejército increíble. Y toda esta escena puede sonar para algunos aterradora, para algunos abrumadora, para algunos. Yo recuerdo en mi niñez y adolescencia pensar en las cosas del futuro. A mí me daba mucho miedo pensar en Apocalipsis y la marca de la bestia y el anticristo. Puede para algunos sonar abrumador y aterrador, pero ahora en esa sección que veremos, Jesús hace algo maravilloso, porque
pasa de habernos dado detalles proféticos ahora a esta última sección de aplicarlo, de, ok, esto va a pasar, y ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Él no quiere que sus discípulos en este momento de la historia, ni los discípulos ahora, queden atrapados en la curiosidad ni paralizados por el terror. Su intención no es causar pánico en todos, sino más bien producir en nosotros una reverencia, examinar nuestra vida e invitarnos a vivir con discernimiento, con confianza y con preparación. Y si usted vio nuestro pasaje, veremos a una higuera. Así como una higuera, hojas nuevas anuncian la llegada del verano, así las señales están anunciando su venida. También Jesús está diciendo que vendrá a las puertas y lo hace con toda la autoridad. Seguro va a suceder. Jesús asegura, aunque el cielo y la tierra pasen, mis palabras jamás van a pasar. Y esto nos va a llevar en nuestro pasaje al corazón, al núcleo, a la médula del pasaje, y es que no sabemos ni el día ni la hora, ni los ángeles saben, ni Jesús en este punto lo sabía. Veremos eso en un momento. Entonces, como nadie sabe, hay una sola respuesta, que de hecho se repite de varias maneras en nuestro pasaje, y la respuesta es: velad, estar alertas, estar atento constantemente. Y al final de nuestro pasaje, Jesús va a dar una parábola muy sencilla de entender, clara, concreta. Un dueño se va de viaje, deja a sus siervos trabajando en diferentes responsabilidades y espera regresar y que no estén dormidos, sino esperándole. Y es una imagen muy preciosa para los creyentes. El Señor regresa, sus siervos deben de ser fieles, atentos, cumpliendo su deber, esperando su regreso. Y este mensaje no es solamente para los cristianos del siglo I, es para todo creyente en todas las épocas. Si bien hay algunos puntos escatológicos aquí que tienen su cumplimiento en ciertas partes de la historia, la exhortación es para todo cristiano en todo momento: vivir siempre vigilante en santidad, creciendo y esperando a nuestro Señor. Él dijo que vendrá. La pregunta es, ¿nos encontrará a nosotros preparados o distraídos, velando o durmiendo? Y me gustaría que recorramos nuestro pasaje viendo algunos puntos importantes. Y el primero de ellos, hay una invitación de Jesús, hay una exhortación aquí, un imperativo, y es, número 1, aprender a discernir. Cuando pensamos en la venida del Señor, Jesús nos invita primero a aprender a discernir. Los versículos 28 y 29 dicen: de la higuera aprended su parábola. Jesús va a contarnos una parábola muy sencilla, un ejemplo terrenal muy fácil de entender. ¿Y qué es la parábola? Bueno, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y aquí hagamos una pausa. Jesús, a partir de este versículo, se va a enfocar en llamar a sus seguidores al discernimiento, entendimiento, a estudiar la situación del mundo, las cosas que se van a estar viviendo y a estar preparados. Y nos llama a estar preparados, a discernir con una de las maneras más prácticas y comunes que él usaba, una parábola muy sencilla. Y la parábola es muy sencilla, versículo 28, una higuera, que son muy comunes en Israel. Y alguien puede pensar, esta higuera es importante, debe tener un significado especial el hecho de que sea una higuera. En este caso no es así, porque Lucas 21-29 dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Es decir, aprendes esa lección de cualquier árbol, de un arrayán o guayabo fresa que tenemos aquí, de un limón en tu casa, de una higuera, de cualquier árbol, te da la misma lección. Y la lección es muy sencilla de entender. Cuando ves ramitas nuevas, un color verde diferente, más brillosito, y empiezas a ver ramitas nuevas, delgaditas, tiernas, y también empiezas a ver que hay hojitas brotando, el árbol te está anunciando una cosa:
El verano ya está cerca. Ya el invierno, el tiempo de frío, cuando se cayeron las hojas y los árboles se ponen más tiesos y duros, ese tiempo ya quedó atrás. La primavera también ya está pasando. Te anuncian simplemente el verano está cerca. Y la lección es muy sencilla. Las ramitas nuevas y hojitas nuevas te enseñan que va a cambiar el tiempo, que el temporal es ahora diferente. Pero en el versículo 29 Jesús pasa de la parábola a darnos la explicación. Ok, ese es el ejemplo. ¿Y qué es lo que significa? También es muy sencilla de entender. Y Jesús dijo, así también, cuando vean que suceden estas cosas. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿De qué cosas está hablando Jesús? Cuando veas que sucedan esas cosas, ¿de qué está hablando? De todo lo que vino hablando en el capítulo 13. De todo lo anterior que él ha venido diciendo. Versículos 5 y 6, versículos 21 y 22, nos dijo, van a venir falsos cristos y falsos maestros. Mucha gente diciendo, yo soy el Cristo, para engañar a muchos. ¿Qué más dijo que iba a pasar? Guerras y rumores de guerras en todos los lugares, al mismo tiempo, conflictos internacionales, pero él dijo, no es el fin todavía. ¿Qué otras cosas? ¿A qué otras cosas se refiere? Versículo 8, terremotos, hambres y aflicciones. Y diciendo que ese es el principio de dolores, que iban a ir en aumento, cada vez más fuerte y cada vez más cercano uno de otro. ¿Qué otras cosas? Versículos 9 al 13. Persecución contra los cristianos, persecución contra los discípulos en todas partes, arrestos, juicios, traiciones familiares, odio por causa del nombre de Cristo. ¿Qué más? Versículo 14, la abominación desoladora que vimos hace 2-3 semanas, la aparición del anticristo diciendo yo soy Dios y tratando de atraer la atención y la adoración que le pertenece a Cristo y diciendo yo soy. También, ¿qué más? La gran tribulación sin precedentes, versículos 19 y 20, una tribulación como nunca ha visto ni antes ni va a haber jamás. Es un tiempo único, especial. Un tiempo global de mucha aflicción, que el Señor dijo que si Dios no le pusiera un límite, nadie lograría sobrevivir. Podrías echar un vistazo a Apocalipsis, a todo lo que va a suceder en ese gran tiempo, en ese momento. También versículos 24 y 25, señales cósmicas, es decir, en el sol, la luna, las estrellas siendo oscurecidos. Jesús dijo, mira, cuando veas que todas estas cosas están pasando, acuérdate de una higuera. Las ramitas empiezan a brotar, las hojitas nuevas, sabes que el verano está cerca. Ahora, cuando veas todo esto, aplícalo y entiende, ten discernimiento para una cosa. ¿Qué va a suceder? Que está cerca. ¿Pero qué está cerca? Tenemos el versículo aquí. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, ok, conoced que está cerca. ¿Pero qué es lo que está cerca? A las puertas, precisamente lo que tenemos 2-3 versículos antes, su venida. El Hijo del Hombre apareciendo con gran poder y gloria, el cielo abriéndose y toda la gente, de acuerdo a Apocalipsis, gritando a los montes, caed sobre nosotros, escóndanos de la ira del Todopoderoso. Y la gente buscando dónde esconderse, la gente buscando aún la muerte sin poder encontrarlo, porque viene el Señor como juez justo, ya no viene como aquel bebé inocente, como el cordero, que viene a entregarse voluntariamente como aquel a quien los líderes religiosos abofetearon y pidieron su crucifixión y lo humillaron y le escupieron y blasfemaron de él. Él ya no viene así. Ahora él viene con cetro de justicia, viene a reinar con justicia. Y Marcos dice, mira, cuando veas que todas esas cosas acontecen, tienes que saber una cosa, ya está muy cerca. Está ya, diríamos, a la vuelta de la esquina, está a las puertas. Y me gusta mucho también lo que dice Lucas 21:31. Así también vosotros cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Porque cuando Él venga, Él viene a juzgar, viene a reunir a los suyos, pero al mismo tiempo viene a establecer su reino. Y la enseñanza es muy simple, tenemos que tener discernimiento. El juez de toda la tierra viene a poner al malo en su lugar, a juzgar a Satanás, a juzgar al anticristo, a juzgar a los pecadores, reunir a los suyos y establecer su reino de paz, justicia y rectitud. Entonces, lo primero que hace Jesús es un llamado a tener discernimiento, analizar las señales, estudiar los tiempos, pero vigilarlos con la escritura en la mano. No para obsesionarnos con cálculos proféticos, sino más bien para mantenernos alertas. El propósito de las señales no es
satisfacer la curiosidad de nosotros, sino más bien estimularnos, empujarnos a buscar fidelidad y santidad en nosotros los creyentes. Carlos Spurgeon lo dijo así: el que vigila los signos de los tiempos debe también ser vigilante en la santidad en su vida. Es decir, cuando veas que esas cosas suceden y ves que va en aumento, ves que está pasando, y creo que le va a tocar a una generación en particular, tienes que saber, la venida del Señor está ya muy, muy cercano. Pero después llegamos al versículo 30, y aquí quiero ser muy honesto con ustedes. En el versículo 30 es un pasaje, un versículo en el que se dividen interpretaciones, y es uno de los versículos más debatidos en todo el capítulo 13, de hecho. Y mientras puede ser complejo, en mi opinión y entendimiento, creo que no es tan difícil. Y quiero decirles que respeto demasiado si alguien piensa diferente, y podemos platicar con todo gusto y ver la Escritura sin ningún problema. Porque el versículo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Traten de ir hilando lo que venimos diciendo. Cuando vean todas esas cosas sucediendo, las señales, persecución, guerras, terremotos, la abominación desoladora, el caos en el cielo, la luna, las estrellas, tienes que saber una cosa: la venida del Señor está ya muy cerca, a las puertas. Y después Cristo dijo: esa generación no va a pasar, esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Pregunta: ¿a cuál generación se refiere Jesús? ¿A qué gente se refiere Jesús? Algunos creen que esta generación se refiere literalmente a las personas que estaban vivas en los días de Jesús, a quienes Jesús les está diciendo estas palabras. La palabra generación se refiere a la gente de la misma época. Algunos creen que se refiere a la gente que estaba viva allí, vio la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y que vieron cumplida la abominación desoladora, la caída del templo, y que eso fue parte de ese cumplimiento. Bueno, si pensamos que esa generación se refiere a la generación del siglo I, estaríamos diciendo que todo lo de Marcos 13 ya se cumplió. Y entraríamos en un tema un poco no tan coherente. Si esa generación vio todo esto cumplirse, bueno, no vemos el reino de Cristo establecido, vemos un caos por todas partes. No vemos un tiempo de gran tribulación pasado como nunca lo hubo. Es mi pensamiento que cuando Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación, creo que se refiere a la generación inmediata, viva, presente, cuando estas señales se cumplan. Va a haber una generación, va a haber personas, quizás es esta generación en este año 2020 y algo, 2030, 2040, la generación que esté viva cuando comiencen a cumplirse estas señales. Creo que se refiere a la generación futura, que le va a tocar ver todas estas cosas, que le va a tocar ver la aparición del anticristo, que le va a tocar la famosísima marca de la bestia, hay mucho que decir ahí, que le va a tocar ver mucha actividad de demonios y de Satanás y mucho evangelismo siendo regado por todo el mundo. Creo que se refiere a esa generación. Y si usted trata de ver la conexión ahí, mira, está cerca la venida del Señor, esta generación que esté allí no va a pasar hasta que Él venga. Y sabe que en un lenguaje, y no quiero abrumarle demasiado con muchos temas, pero cuando la Biblia habla de profecía en un lenguaje profético, sabe que no es nada raro hablarle a generaciones futuras como si estuvieran en ese momento presentes. Y a veces hasta se habla de algo futuro, pero se le habla como si fuera pasado. Ejemplo sencillo, Isaías 53. ¿De quién habla? De Cristo. ¿Y qué dice de él? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, ciertamente llevó, como si ya hubiera pasado y todavía no sucede. Es decir, la profecía a veces habla en pasado para referirse a cosas futuras. Describe la cruz antes de que ocurriera, un futuro expresado como algo que ya hubiera sido consumado. Isaías 21:9, cayó Babilonia y todavía no caía.
Y lo refiere como si ya hubiera pasado. Por ejemplo, Zacarías 9:9 es un ejemplo muy claro. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado en un pollino. Y le dice, alégrate tú, Sión. Le habla a una gente como si le estuviera pasando en ese momento, cuando eso es lo que va a pasar 400, 500 años más adelante. Entonces creo que esta generación se refiere a la generación de personas vivas cuando todas las señales que viene hablando sean visibles. Tienen que saber, a ellos les va a tocar todo este caos de la gran tribulación y la venida del Señor. Entonces tenemos la ilustración de la higuera. Las hojas, el verano está por llegar, cuando comiencen a cumplirse las señales, guerras, persecuciones, abominación desoladora, gran tribulación, señales cósmicas, esa generación verá consumarse sin demora, ya muy pronto, la venida de Cristo. Pero hablemos también no solamente del discernimiento, pero Jesús también, en un segundo punto, nos llama a recordar la autoridad de Cristo. Vemos también otro punto importante en el versículo 31, recordar la autoridad de Cristo. Un versículo muy corto, muy claro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y primero, el cielo y la tierra pasarán. Cuando la Biblia habla del cielo y la tierra se refiere a toda la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo creado. Jesús afirma que todo lo que permanece ahorita, que parece que es permanente e inconmovible, todo lo que hay debajo de nuestros pies, que parece tierra firme, un día será removido. La Biblia dice en Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y 2 de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Todo será consumido. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y no se encontró ningún lugar para ellos. Es decir, nada en la creación es eterno por sí mismo. Todo está sujeto a juicio y Dios va a hacer un nuevo cielo y una tierra nueva. Y repito lo mismo que he dicho por las últimas semanas. Aquellos que creen que esta tierra va a cambiar y va a mejorar y que todas las catástrofes y el llamado calentamiento global, todo se va a revertir, eso no es verdad. Y repito lo que dije la semana pasada, nuestro planeta tiene los días contados. Si usted tiene su esperanza en que este lugar es eterno, que no le va a pasar nada jamás, que la sociedad va a mejorar y que vamos a lograr llenar el planeta con vida y limpiar los océanos, el Señor lo va a aniquilar todo. En su plan está el cielo y la tierra va a pasar, serán consumidos por fuego. Pero, y eso es la parte increíble, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor invita al discernimiento, pero también nos invita a recordar que su palabra es autoritativa, que Él soberanamente tiene toda la autoridad, pero mis palabras no pasarán. Y vea el contraste, esa pequeña palabrita, pero, es muy, muy enfático y claro, señala un contraste enorme entre un universo que se desmorona y por otro lado, la palabra de Dios que permanece para siempre inamovible. Y la palabra de Dios no son consejos humanos, sino palabra con autoridad divina y eterna. En Juan 6:68, los discípulos dijeron a Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, tus palabras son vida eterna, las palabras de Dios son tan firmes como Dios mismo. Veíamos el jueves que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho va a suceder sin lugar a duda. La seguridad del creyente entonces no descansa en la estabilidad de este mundo. Tu seguridad y la mía descansa en la mismísima palabra de Dios, en el carácter de Dios, quien nunca miente, quien nunca engaña, quien nunca defrauda. El cielo y la tierra puede volverse un caos, los gobiernos van a caer, se van a traicionar, se van a hacer pedazos unos a otros. El Señor mismo va a producir destrucción en este planeta, pero su palabra es eterna, inconmovible.
y podemos descansar plenamente en Él, que es inmutable y nunca cambia. Lo más sólido para nosotros, humanamente hablando, cielo y tierra, en realidad es frágil y transitorio, pasajero. Y por otro lado, y eso es irónico, lo que este mundo considera como débil, y me refiero a las palabras de un predicador galileo de hace 2000 años, un Jesús que dijo y enseñó cosas, esas palabras es lo más firme del universo. Vivimos en un mundo que cambia, tiembla y se derrumba, pero podemos vivir plenamente arraigados en la palabra de Dios que no cambia, no expira y no será quebrantada jamás. No hay nada más duradero y firme como la palabra de Dios. Lo único que permanecerá cuando todas las instituciones del mundo hayan sido derrumbadas. Pero no solamente hablamos del discernimiento, hablamos de la seguridad en la palabra de Dios, pero tercero, entender que nadie sabe cuándo. Versículos 32 y 33, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Cristo fue muy claro en señalar la necesidad de discernir los tiempos, leer los tiempos y confiar plenamente en su palabra. Tienes que saber, va a suceder, el Señor lo ha dicho. Pero reconocer señales no es lo mismo que predecir fechas. El creyente que vive está llamado para vivir preparado, no para vivir obsesionado. ¿Cuál año será? ¿Qué mes será? Todas las señales que hay aquí en este pasaje deben de alertar a los creyentes de que el Señor va a volver pronto y establecer su reino. Pero ¿cuándo? Nadie sabe. El día y la hora, dice Marcos, el día y la hora, es decir, el momento exacto. ¿Qué día, qué hora? Nadie sabe. Ni los hombres, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Y aquí hay una parte que podemos entender fácil. Bueno, nadie sabe el día y la hora, está bien. Pero hay una pista general, las señales, cuando veas, sabes que está cerca, pero ¿qué momento exacto? No sabemos. Pero después viene una pregunta, porque dice el versículo que nadie sabe, ni los ángeles, entendemos, ok, los ángeles está bien que no sepan, pero después dice ni el Hijo. ¿Cómo Cristo no sabía en qué momento iba Él a regresar? Nosotros creemos, en la cristología bíblica, creemos que Jesús es plenamente Dios. Juan 1:1 enseña eso, que en Él habita corporalmente la deidad. Pero también creemos que Cristo era 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, no sabía la hora de su venida? En su humanidad, Cristo restringió, asumió limitaciones reales para cumplir su misión. En Filipenses 2 dice que se despojó a sí mismo voluntariamente, tomando forma de hombre. En el tiempo en el que Él estuvo en su humillación, en su ministerio, Él voluntariamente restringió el uso de sus atributos. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero entre esas restricciones estaba el no conocer la hora y el día de su regreso. Ese conocimiento le pertenecía al Padre. Durante su ministerio vivió Él dependiendo del Padre y del Espíritu. Pero después de su resurrección, tras su exaltación, tras su victoria sobre el pecado, recuerdan a los discípulos, le preguntaron cuando Él ya se iba, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Están hablando de la venida. Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo, no sé, todavía no sé, no. Él dijo, a ustedes no les toca saber. Él sí sabía, Él sabía todas las cosas. Él recuperó, bueno, no digo recuperó porque no los perdió, pero Él sabía ya todas las cosas, estaba en completa función de todos sus atributos, sabía cuándo regresaría, pero en este momento en su humillación dejó todo al Padre. Y sabe que el mundo ha tratado de... Ahí está, la palabra es clara, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo sabía en ese momento.
Pero el ser humano quiere aventurarse a decir que ellos sí saben cuándo va a venir Cristo. Por ejemplo, un grupo llamado los montaneses en el siglo II, hubo un profeta hereje entre ellos que asegura que la Nueva Jerusalén, descendería específicamente en la ciudad de Frigia y nunca ocurrió. Los mileritas en 1843-1844, William Miller predijo que la venida de Cristo sería en Estados Unidos. Fue conocido como el Gran Chasco. Los testigos de Jehová anunciaron que Cristo regresaría en 1914. Vino 1914, no pasó nada. Dijeron, no, lo vamos a modificar, lo vamos a actualizar. 1918, nada pasó. 1925, 1975, y lo fueron cambiando y cambiando y cambiando, y Cristo no vino, porque la Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Harold Camping en 2011 predijo que el arrebatamiento sería el 21 de mayo del 2011 y el fin del mundo en octubre del mismo año. Nunca sucedió. Hasta hay películas, 2012 creo, el calendario maya, ahí es el fin del mundo. El llamado de Jesús es, nadie sabe el día ni la hora. Puedes tener una idea de que ya está muy cerca, pero nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda porque entonces, como nadie sabe el día y la hora, Jesús entonces nos invita, mirad, velad, orad. Y mirad es vigilar con los ojos bien abiertos, no se dejen engañar. Velad es estar despierto, no adormecido por el pecado, la rutina, la indiferencia. Orad, permanecer. ¿Y por qué orar? Porque es permanecer en comunión constante con Dios, dependiendo de Él. Porque velar sin orar hace que seamos autosuficientes. Alguien que está atento pero no está orando, en realidad está dependiendo de Él mismo nada más. Y Él nos invita a mirar, velar y orar dependiendo del Señor, buscándole a Él. Dios, ayúdame a estar atento, ayúdame en esta lucha contra el pecado, ayúdame a no distraerme con las cosas de este mundo. Jesús no nos pide curiosidad ansiosa. Él no nos pide en ningún momento, a ver, vayan viendo el calendario y consulten a este calendario maya y consulten acá y consulten las fechas, va a coincidir y esto que va a pasar y se va a alinear y Nostradamus dijo una cosa. No. Él no nos invitó a esa curiosidad, nos invitó más bien a una fidelidad vigilante. Ese es el trabajo. Primera de Tesalonicenses 5 dice acerca de los tiempos y las ocasiones, está hablando de la venida de Cristo. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y después dice, por tanto, no durmamos como los demás. La invitación es la misma, sino velemos y seamos sobrios. Lucas 21:36, verad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Cristo, hermanos, nos ha prohibido ser demasiado curiosos respecto a su venida, pero nos ha mandado a siempre estar preparados a recibirlo. No es nuestro trabajo, 31 de diciembre 2025 y coinciden esas fechas. No. El llamado es estar vigilante, fiel, atento, sirviendo al Señor, haciendo su voluntad, no dejando influenciarme por la corriente de este mundo, por los caos políticos que hay por aquí, por rumores de guerras que hay acá, por enfermedades que surgen a diario, por temas laborales, por el enfriamiento en la iglesia. Todo eso hay que estar atento, pero mi trabajo es vigilar, esperando el regreso del Señor. No gaste usted su fuerza en lo que Dios no quiso revelar. El calendario está en sus manos. Decía un pastor que conozco que nadie sabe el día ni la hora, y si alguien por pura casualidad le atina el día al Señor, cambiaría el día. No creo que suceda así. El calendario está en las manos de Dios. La obediencia está en mis manos. Eso es lo que sí me toca. Cuando Él sabe. Lo que a mí me toca es estar atento. Sea que Él venga por su iglesia el día de hoy, o venga en 30 años por los creyentes que estén vivos, o en 80 años por aquellos. El trabajo es el mismo, ser vigilante. El peligro no es no saber la fecha. El peligro es no estar preparado.
La incertidumbre nos llama entonces a vivir en una constante santidad. La mejor forma de esperar no es estar calculando, sino velar y orar. Y por último, tenemos un punto más: vivir preparado. Entender que nadie sabe el día ni la hora, y va ligado a este último punto, vivir preparado. Versículos 34 al 37, es como un hombre que yéndose lejos, y aquí hay una parábola para conectar con lo que él viene diciendo. Es como un hombre, imagínate, un hombre se va lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno lo dejó haciendo su trabajo, cada quien su labor, y al portero le mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. A lo mejor viene al anochecer, o a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, quién sabe a qué horas, no os halléis durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y hay una parábola muy simple de entender, Un hombre se va lejos. Bien, obviamente es Cristo. Regresa al cielo después de su resurrección, va a regresar. Y en ese momento que se fue, en ese intermedio, dejó a sus siervos a cargo de su casa, su posición se la entrega a los siervos. Y los siervos tienen diferentes autoridades, tienen diferentes tareas que cumplir. Igual que los creyentes, tenemos muchos trabajos que hacer, ministerios. Nos encargó su obra, no es nuestra, es de Él. Y hay un portero que vela, es un llamado especial y general a la vigilancia. Y el regreso en cualquier momento, en cualquier vigilia. Y Marcos desglosa, puede ser, y está conectado con la cultura romana, puede ser al anochecer, medianoche, canto del gallo o mañana. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias diferentes. Llamaban anochecer de las 6 a las 9 de la noche. 6 de la tarde, 9 de la noche. Llamaban medianoche de las 9 de la noche a las 12. Llamaban el canto del gallo de medianoche a las 3 de la mañana y la mañana de las 3 a las 6. El resto es el día. Es decir, puede venir en cualquier día. Y la advertencia es en contra de estar durmiendo. No dejarse vencer por el descuido espiritual, por la indiferencia, por el pecado. Y la parábola, hermanos, no es para nada complicada, muy sencilla. Cristo se ha ido, pero volverá. Y mientras tanto, ¿qué deben de hacer sus siervos? Cumplir su tarea con vigilancia, porque no saben en qué momento Él aparecerá. Y aquí, como los creyentes no sabemos el momento de su regreso, no se trata de estar pasivos. No sé, esperar no es solamente quedarse cruzados de brazos y Él va a venir un día. Más bien es la invitación a una actividad fiel, a no dejar de hacer algo por Él. Si usted está esperando a alguien importante, la idea aquí no es, pues solo quédate esperando ahí mientras ve la tele o mientras duérmete un rato. No. Aquí la idea es, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su obra. No es sentarse de brazos cruzados, sino trabajar en lo que Él nos encomendó. Y la vigilancia es, de hecho, universal. Lo que digo a vosotros se los digo a todos, velad, no solamente a los apóstoles, no solamente a los líderes, no solamente a los creyentes de aquel tiempo, pero los creyentes de ahora, los creyentes que vengan después, a los hijos, los nietos, todos estar viviendo en esa expectativa y vigilancia constante. Y aquí también podemos aplicar, hermanos, que la vida cristiana es una mayordomía. Cada cristiano tiene una obra asignada. No es el tema del día de hoy, pero usted puede consultar 1 Corintios 12, Romanos 12. Cada creyente tiene una función en el cuerpo. Ninguno está como para no hacer nada. Y le digo con todo el respeto, ninguno de ustedes, ni yo, nadie está exento de poder hacer algo. El plan de Dios no es que alguien esté allí solamente sentado, venga, escuche y no participe en nada. Hay algo en lo que Dios quiere y puede usarle, sea aquí entre nosotros, sea con más personas, pero la vida cristiana es una mayordomía. Velar implica ser fiel en el servicio que Él nos ha encomendado. También nos enseña este pasaje que el regreso será repentino, que no nos halle durmiendo. El peligro, repito, no es no saber la hora, sino ser hallado en negligencia.
Mateo 24, versículos 45 al 51, habla del siervo fiel y del infiel. Lucas 12, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y la parábola del dueño que se va recalca lo mismo en todo ese discurso. No sabemos cuándo, pero sí sabemos qué hacer mientras tanto. Cristo nos ha dado responsabilidades. Y solo quiero terminar haciendo un llamado a dos grupos. Primero, si tú no conoces a Cristo personalmente, si tú el día de hoy murieras, un infarto, un accidente, no sé. No sabemos el día cuando Cristo vendrá, y perdón si me desvío un poquito aquí, pero ¿sabes que tampoco sabes ni el día ni la hora de tu muerte? Así como no tenemos visibilidad precisa, nadie sabe exactamente cuándo va a morir. Algunos piensan que tienen mucha vida, que tienes salud, te sientes bien, te cuidas, haces ejercicio, comes bien, tienes un seguro pagado. Nadie sabe cuándo va a morir. Hebreos 9:27, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo, y acaso la neblina dura y se hace más espesa todo el día. No, así como apareció de repente, desapareció. Así es la vida. Si el día de hoy murieras, ¿estás preparado para encontrarte con Cristo? No hay excusas, no hay segundas oportunidades después de la muerte. El Evangelio, la Biblia, Cristo te llama el día de hoy a que te arrepientas de tus pecados y confíes en Cristo, quien murió y resucitó para que tengas vida eterna. ¿Crees que vas a vivir mucho tiempo? Nadie lo sabe. El llamado es venir hoy a Cristo. Dios, dame fe. Dios, dame entendimiento. Dios, sé que soy pecador, y ven y rinde todo a Él, arrepintiéndote de tus pecados y confiando única y plenamente en Él como Salvador y como Señor. Spurgeon dice que el que no está preparado para hoy, tampoco estará preparado mañana. Porque si Cristo viniera ahora y si tú murieras ahora, sería demasiado tarde. Pero también un llamado a los creyentes. Jesús termina diciendo en este pasaje, lo que digo a vosotros se los digo a todos, velad. Velar significa vivir en santidad. Segunda de Pedro 3, 11 y 12 nos habla de que el Señor es santo, y qué clase de personas deberíamos de ser nosotros, personas que lleven una vida santa, una piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Es decir, es un llamado a la santidad, pero también cumplir la obra que Él nos ha dado, mantenernos firmes en oración y esperar con gozo. El discípulo, el creyente, no vive calculando fechas, más bien vive fielmente en su misión diaria, sabiendo que sea que mueras cualquier día, o sea que el Señor venga por su iglesia, estamos firmes en la fe. Este pasaje nos enseña primero la parábola de la higuera, nos enseña a discernir. Después la certeza de la palabra de Cristo nos da confianza. Su palabra va a permanecer. El misterio y el día y la hora nos llaman a humildad y confianza. Y al final la parábola del dueño ausente nos enseña a vivir preparados. Y todo se resume en una palabra: velad. Velad. Para el incrédulo, velar significa venir hoy a Cristo antes que sea tarde. Para el creyente, velad significa vivir en santidad, fidelidad y activo sirviendo al Señor. Oramos y después el hermano Javier va a terminar este culto. Gracias, Padre, por tu palabra. Tus hijos
esperamos tu regreso. Nos unimos a Juan allí al cerrar la Biblia. El que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve, y clamamos también con Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Deseamos ese día cuando se le ponga un fin al pecado. Deseamos ese día cuando la justicia reine y todos se postren ante ti. Pero mientras eso sucede, Padre, danos discernimiento, danos sabiduría, danos una perspectiva correcta de todo, Dios. Que este no es nuestro reino, esta no es nuestra ciudadanía. Nosotros somos tu propiedad. Nuestro lugar está contigo, Padre. Pero si eso es verdad, que nuestra vida presente lo refleje. Que si realmente anhelamos tu regreso, Dios, pues vivamos en esa constante vigilancia, Dios, no dejarnos engañar, seducir, dominar por el pecado, por las cosas de este mundo, Padre. Que en todo lo que hagamos, sea trabajar, estudiar, pues lo hagamos bien, pero siempre entendiendo que estamos de paso. Que en todo lo que hagamos te glorifiquemos, pero anhelemos tu venida. Y eso sea vivir en santidad, servicio, confianza en ti, Padre. Pero también te quiero pedir por aquellas personas que han estado en la iglesia por muchos años, han escuchado tu palabra, pero no se han arrepentido, Dios, no han puesto su fe en ti. Tú no eres su Señor y Salvador. Solamente tú puedes hacer la obra, Dios. No se trata de emociones, no se trata de repetir una oración. Se trata de tu obra en el corazón de las personas, llamando al arrepentimiento y a la fe. Pido misericordia para todos, Padre. Y que esta iglesia, Dios, sea fiel. Sea que vengas por nosotros mañana, o sea que vengas en 10 años, 20 años, no sé. Estemos preparados para encontrarnos contigo. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.